Bienvenidos a Relatos entre Muros. ¿Preparados para un viaje? Un viaje. No, una simple inmersión. Ah. Un descenso a las profundidades de la historia. Ajá. Hoy los muros que nos susurran son los del imponente Castillo de Edimburgo. El castillo de Edimburgo se yergue sobre una roca volcánica en el corazón de la ciudad. Sí. Una fortaleza Uf. que ha sido testigo de innumerables batallas, secretos e historias Desde desde la Edad del Hierro. Y precisamente esos secretos, esas historias que se esconden entre las piedras son las que vamos a desvelar hoy. Claro. ¿Qué misterios se esconden en los cimientos de este lugar? Imagínate un castillo que ha sobrevivido a más de 26 asedios. Caray. El largo asedio de 1573 casi lo reduce a polvo, Wow. obligando a reconstrucciones que le dan la apariencia que vemos hoy. Ya. Pero sus cicatrices susurran historias de resistencia y poder. Cicatrices que nos hablan de un pasado turbulento. Sin duda. ¿Qué podemos descubrir sobre los primeros años del castillo, sobre aquellos que lo habitaron en sus inicios? Las primeras referencias a un castillo en esta ubicación datan del siglo XX, durante el reinado de Malcolm III. Ya veo. Aunque la estructura original probablemente era de madera, la capilla de Santa Margarita, construida en el siglo XII, aún se alza como un fantasma de piedra. Sí. El edificio más antiguo que se conserva. Una capilla que ha visto pasar siglos de historia. Imagínate. Es increíble pensar en todo lo que esos muros han presenciado. Sin duda. ¿Qué otros secretos, más allá de las piedras, podemos descubrir? En el corazón del castillo, custodiadas con celo, descansan las joyas de la corona escocesa, junto a la legendaria piedra de Scone, Sí. la que se usaba para coronar a los reyes. Wow. ¿Te imaginas las manos que han tocado esos tesoros? Las intrigas que han presenciado. Joyas y piedras que guardan ecos de poder y ambición. Exacto. Pero no solo reyes y reinas han pisado estos suelos. ¿Quiénes más han dejado su huella en el castillo? Las mazmorras del castillo aún resuenan con los lamentos de los prisioneros de guerra. Desde las guerras napoleónicas hasta la Segunda Guerra Mundial, miles de almas han conocido la oscuridad de estas celdas. Caray. Sus historias se entrelazan con la piedra fría. Historias de guerra y sufrimiento que se mezclan con las de la realeza. Así es. Es como si el castillo fuera un espejo que refleja la complejidad de la historia humana. Sin duda. Y hablando de reflejos, ¿qué hay de la tradición del cañón que dispara a la 1 en punto? ¿Qué secreto se esconde tras ese sonido que aún resuena en Edimburgo? Esa tradición, que sigue vivo hoy en día, Sí. es un eco del pasado, un recordatorio del tiempo en que el castillo dictaba el ritmo de la ciudad. El cañón, una vez una señal para los barcos y los ciudadanos. Ya. Ahora nos recuerda que el tiempo, como la historia, sigue su curso implacable. Un sonido que conecta el presente con el pasado. Exacto. Un recordatorio de que la historia no es solo algo que leemos en los libros, sino algo que podemos sentir, escuchar, casi tocar. Así es. Ese cañón, como cada piedra de este castillo, tiene una historia que contar. El castillo de Edimburgo es un laberinto de pasajes, torres y cámaras subterráneas, cada uno con sus propios secretos. ¿Qué tipo de secretos? Me has dejado con la intriga. ¿Hay alguno que te llame especialmente la atención? Piensa en la Torre de David, construida en el siglo IV. Ajá. Fue hogar de reyes y reinas, Sí. pero también escenario de traiciones y asesinatos. Caray. Sus muros podrían susurrar historias de ambición y desesperación. Es fascinante cómo un mismo espacio puede albergar tanta luz y tanta sombra. ¿Qué otros rincones del castillo guardan historias que nos pongan los pelos de punta? Las bóvedas subterráneas, por ejemplo, Ajá. sirvieron como prisión para miles de soldados enemigos. Imagina la oscuridad, el frío, Sí. la desesperación que impregnaba sus lúgubres calabozos. Un recordatorio de que la historia no se escribe solo con tinta de gloria, sino también con la sangre y el sufrimiento de aquellos que la vivieron. Exacto. El castillo de Edimburgo nos muestra las dos caras de la moneda, la grandeza de reyes y reinas. Y el horror de las guerras. Y entre esos dos extremos me imagino la vida cotidiana de aquellos que habitaban el castillo. Sirvientes, soldados, artesanos. Claro. ¿Qué sabemos de ellos? Sus historias, aunque menos conocidas, son igual de importantes para comprender la vida en el castillo. Ya veo. Imaginemos a los sirvientes afanándose en las cocinas. Ah. El ruido de los herreros en sus talleres, los soldados entrenando en el patio de armas. Un microcosmos que reflejaba el mundo exterior, pero encerrado entre estos muros de piedra. Es increíble pensar en todas las personas que han pasado por este castillo a lo largo de los siglos. ¿Te imaginas si pudiéramos retroceder en el tiempo y verlos con nuestros propios ojos? Sería un espectáculo increíble ver a los reyes y reinas paseando por sus salones, Sí. a los soldados preparándose para la batalla, a los artesanos creando objetos con sus propias manos. A los fantasmas que dicen que vagan por el castillo.
He oído historias sobre ellos. Ah, sí. ¿Hay alguna que te parezca especialmente intrigante? Las leyendas de fantasmas son parte del encanto del castillo. Algunos dicen haber visto al gaitero solitario que desapareció en los túneles subterráneos. Vaya. Otros hablan de una dama de gris que se lamenta por los pasillos. Historias que se transmiten de generación en generación manteniendo viva la magia y el misterio de este lugar. Así es. ¿Crees que hay algo de verdad en ellas? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es cierto es que estas historias nos conectan con el pasado, Sí. nos hacen sentir que la historia sigue viva en este lugar. Y hablando de historia, ¿qué nos puedes contar sobre la construcción del castillo? ¿Cómo se las arreglaron para levantar una fortaleza tan imponente en la cima de una roca? La construcción del castillo se extendió a lo largo de siglos. Ya. Cada época añadió sus propias estructuras, Ajá. reflejando los cambios en la arquitectura y la tecnología militar. Un verdadero rompecabezas arquitectónico, cada pieza con su propia historia. Exacto, cada piedra, cada torre, cada sala nos habla de un momento diferente en la vida del castillo. Ujú. Por ejemplo, el Gran Salón, construido en el siglo XV por el rey Jacobo Guasto, era un espacio majestuoso donde se celebraban banquetes y ceremonias. Puedes describir cómo era ese salón. ¿Qué tipo de eventos se celebraban allí? Imagínate un espacio amplio con techos altos de madera, Sí. adornada con tapices y banderas. Era el corazón del castillo donde el rey recibía a sus invitados, Ajá. donde se celebraban los triunfos militares, donde se firmaban tratados y se decidían los destinos de naciones. Un escenario perfecto para el drama y la intriga de la corte. Sin duda era un lugar donde la realeza mostraba su poder y su riqueza. Y hoy en día ese mismo salón es un museo donde se exhiben las joyas de la corona escocesa. Es un contraste fascinante entre el pasado y el presente. Exacto. El castillo de Edimburgo es un lugar en constante evolución, donde la historia sigue escribiéndose y aunque hoy en día ya no es una fortaleza militar, sigue siendo un símbolo de poder, Ajá. de resistencia, de la historia de Escocia. Y nosotros, como visitantes, tenemos el privilegio de ser parte de esa historia, de caminar por los mismos lugares que pisaron reyes, reinas, soldados y prisioneros. Es una experiencia única que nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y la huella que dejamos en el mundo. Y también a admirar la belleza de un lugar que ha resistido el paso de los siglos, Sin duda. conservando su majestuosidad y su misterio. El castillo de Edimburgo es un tesoro que Escocia ha sabido preservar para el disfrute de las generaciones futuras. Un lugar que nos invita a soñar, a imaginar, a viajar en el tiempo. Y ahora, te invito a cerrar los ojos por un momento y transportarte al corazón del castillo. Imagínate caminando por sus patios empedrados, subiendo sus torres, Ajá. explorando sus oscuros pasadizos. Siente la brisa en tu rostro, el olor a piedra antigua, Sí, el eco de los pasos que te precedieron. Déjate envolver por la atmósfera del castillo. Por sus historias, Ajá. por sus leyendas. Porque aquí, en el castillo de Edimburgo, la historia no está solo en los libros, No. sino que se respira en cada rincón. Así es. Es una historia que nos invita a escuchar con atención, a abrir nuestra mente y nuestro corazón a las voces del pasado. Voces que nos susurran secretos, nos revelan misterios y nos transportan a un mundo lleno de magia. Y mientras recorremos mentalmente esos pasillos, esas estancias impregnadas de historia, hay un detalle que no podemos pasar por alto, un sonido que se ha convertido en un símbolo del castillo y de la propia ciudad de Edimburgo. Te refieres al cañón de la una en punto, ¿verdad? Ese estruendo que como un latido del corazón. Exactamente. Resuena desde la batería de la media luna cada día a la misma hora. Un sonido que ha marcado el ritmo de la vida en Edimburgo durante siglos, un recordatorio sonoro del paso del tiempo de la historia que se sigue escribiendo. Pero, ¿cuál es el origen de esta tradición? ¿Qué significado se escondía tras ese disparo que rompía el silencio de la ciudad? Originalmente el disparo del cañón no era una llamada a la memoria o a la historia como lo es hoy. Servía para ayudar a los barcos en el Firth of Forth. Ajustar sus cronómetros marinos era una señal de precisión en un mundo donde el tiempo se medía con la incertidumbre de las estrellas y las mareas. Es fascinante cómo un sonido tan potente tenía una función tan delicada, una herramienta para domar el tiempo, para imponer un orden en medio del caos del mar. Exactamente. Y, aunque hoy en día con la tecnología moderna esa función ya no es necesaria, el cañón de la una en punto se ha transformado en algo más. Es un eco que nos recuerda la importancia del tiempo, de la precisión del paso inexorable de los segundos, minutos, horas y siglos. Un eco que retumba, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, un puente sonoro entre el presente y el pasado. Y no solo el cañón nos habla del pasado, el castillo de Edimburgo en sí mismo es un Totalmente. recordatorio constante de la historia que se ha tejido entre sus muros. Desde las primeras fortificaciones casi invisibles ahora de la Edad de Hierro, hasta las reconstrucciones que borraron las heridas de los asedios, el castillo ha ido evolucionando.
adaptándose a los cambios, pero sin perder su esencia, su carácter, su misterio. Las piedras del castillo han sido testigos mudos de guerras, de intrigas palaciegas, de momentos de gloria efímera y de un sufrimiento que aún parece resonar en sus entrañas. Reyes, reinas, soldados, prisioneros, gente común, todos han dejado su huella, su energía, su historia grabada en la piedra. Es como si el propio castillo absorbiera la esencia de aquellos que lo habitaron, convirtiéndose en un lugar cargado de memoria, de emociones, de secretos que solo esperan el momento adecuado para ser revelados. Secretos que se perciben en la atmósfera del castillo, en la solemnidad de sus salones, en la oscuridad de sus mazmorras, en la belleza inabarcable de sus vistas panorámicas. El castillo de Edimburgo no es solo un monumento. Es un lugar que nos invita a mirar con atención, a escuchar los susurros del viento entre las almenas, a sentir el peso de la historia bajo nuestros pies. Es una invitación a conectar con nuestro pasado, a comprender nuestro presente, a imaginar un futuro donde el eco del cañón siga resonando, recordándonos que la historia continúa. La historia no es solo un conjunto de fechas y nombres en un libro polvoriento. Es un relato vivo lleno de emociones, de misterios, de lecciones que aún podemos aprender si prestamos atención. Y con esa reflexión, con ese eco del pasado resonando en nuestros oídos, nos despedimos de este viaje a través de los muros del castillo de Edimburgo. Esperamos que este recorrido te haya inspirado a descubrir más sobre este lugar, a explorar sus rincones, a dejarte envolver por la magia que se respira en cada piedra. Y quién sabe, quizás en tu próxima visita al castillo, si escuchas con atención, puedas percibir los susurros del pasado, las historias que las piedras guardan celosamente. Historias que nos conectan con nuestra propia historia, que nos hacen comprender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hasta la próxima y que la historia te acompañe.